Adrián Ramírez, presidente del Alimed, quien ya está con nosotros para hablar de los saldos del viejo régimen, esta situación que tiene que ver ahora con Genaro García Luna, persecuciones políticas, torturas y fabricación de culpables. Adrián Ramírez nos presentará de manera detallada casos que muestran esto. Genaro García Luna no solamente tiene deudas en materia de narcotráfico con el pueblo de México, sino también con deudas en materia de persecuciones de carácter político, torturas y fabricación de culpables. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Muy bien, Sosimo, muy bien, José. Estamos aquí Buenos días, atentos. Y bueno, pues ahora estamos en este Genaro García Luna y los frutos del árbol envenenado, que es buen título para una serie. Y en ese título de esa serie, hoy presentaremos el capítulo que se refiere a Noé Robles Hernández y el castillo de naipes. Es importante mencionar eso porque el caso de Noé Robles Hernández que hoy vamos a presentar es uno que al momento en que ese naipe se quite, se cae todo el castillo de tramas de injusticia que se generaron en torno a un modelo de fraudes judiciales con montajes mediáticos, con acciones espectaculares. Y este programa quisiera yo dedicárselo al señor Alejandro Martí y recordar estas frases que él pronunció que dice: señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción. En nuestro país hay jóvenes que requieren de trabajo de ustedes y estarían gustosos con todo el entusiasmo de la gente limpia y no maleada de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo. ¿Quién es más culpable, el que deja de hacer o el que hace? Señores, hoy es una oportunidad, es la primera vez que sucede, pero no lo dejaremos ahí. No queremos en la sociedad mexicana cosas temporales. Estaremos vigilantes para recuperar la confianza en las instituciones, en el Estado y el país. No se vale dejar las cosas así. Esas eran las palabras que retumbaron en los medios de comunicación en ese 2009, que se había impuesto ya este viejo régimen y que hacía estas acciones espectaculares en las que lamentablemente el hijo de Fernando Martí perdiera la vida en un secuestro. Había que dar resultados, había que ofrecer respuestas, y entonces la maquinaria de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, se echó a andar, y entonces un 16 de julio del 2009 es detenido este joven, Noé Robles Hernández, junto con otra persona a quienes les van a detener. Y yo quisiera simplemente iniciar comentando que, según Noé Robles Hernández, él fue detenido el día 16. Según el parte informativo de fecha 17 de julio del 2009, la detención ocurrió ese día, un día después. Y quisiera comentar parte del parte informativo de esta puesta a disposición, porque ahí hay elementos fundamentales para que veamos cómo todo el modelo de justicia estaba orientado a dar impunidad a este tipo de acciones, y de alguna manera jueces, magistrados, ministerios públicos y peritos eran parte de ese narcoestado policíaco militar que permitió la fabricación de delitos y, junto con los medios de comunicación, hacer este fraude judicial televisado
y estos montajes mediáticos que les dieron un gran impacto a esa situación. Recordar que escogían casos muy relevantes y que esos grupos de delincuencia eran dosificados, controlados y dirigidos por estos altos elementos de la seguridad, y con ello magnificaban aún más la gravedad de las cosas para que la población utilizada mediante la manipulación mediática exigiera una mayor mano dura. Pero veamos simplemente este pequeño ejemplo donde se menciona: el día 5 de julio del presente año, en el sistema de denuncia ciudadana, se recibió una denuncia con número tal en la que se menciona que el 5 de julio presente se vieron llegar a un grupo de sujetos a las 13 horas en 2 camionetas pick-up y una gris, bajando de los vehículos 5 sujetos con armas de fuego. No se sabe si se quedaron en el lugar o se fueron. Al día siguiente, el lunes 6 de julio, se observó a otro sujeto, al parecer quien permanece en el lugar a partir de esa fecha, y que van 3 veces al día e ingresan con unas bolsas azules, aparentemente con comida. Esa es la noticia criminal de una noticia anónima que se recibe por parte de la Policía Federal. El lugar de los hechos, la entidad federativa es en Xochimilco, se dan los datos de la dirección y las características del inmueble. Entonces, con la finalidad de corroborar los hechos denunciados, los agentes de investigación se constituyen en ese lugar y corroboran que efectivamente corresponden las características al de la denuncia. Entonces, con la finalidad de saber si se encontraban habitado el domicilio, las personas armadas mencionadas en la denuncia, se implementaron diferentes vigilancias en diversos días y horas, y el día 17 de julio del 2009, a las 0:30 horas, un taxi en el cual descendía una persona de sexo masculino portaba en su mano una bolsa de plástico transparente donde se alcanzan a observar vendas, gasas, diversos medicamentos, por los que en ese instante nos identificamos plenamente como policías federales, quien manifestó ser Noé Robles Hernández, alias El Chimuelo. Reaccionó de manera violenta y agresiva, porque lo que al forcejear nosotros tuvimos que hacer la reacción para qué ocupaba las vendas, gasas. Le preguntamos que para qué ocupaba las vendas, las gasas y la bolsa. Él nos manifestó que los iba a ocupar para mutilar un dedo a una persona. Entonces, este hecho después empieza a describir una serie de actos en los que él participa y da muchos datos ahí en ese parte informativo, datos que no fueron registrados ni por una audiograbadora, ni se dice que se tomaron notas, y ahí, siendo las 3 de la mañana, se comete el delito de portación de gasas, medicamentos y material de curación, y lo detienen en flagrancia. Después ellos ingresan al domicilio y entonces dicen que se ejecuta la detención. Eso es el día 17 de julio del 2009 a las 0:30 horas que llega él en el taxi. No hay flagrancia de delito, sin embargo, mediante las técnicas de investigación que lo tienen que someter porque él estaba con este estado alterado, vemos incluso cómo se presentan ahí los agentes. Mírenlo a él con una camiseta, no porta ningún arma, y hay un operativo donde vean cómo se presentan los agentes del AFI con la Fuerza Federal,
con granadas, con armas, con equipos tácticos totalmente equipados y en superioridad numérica y superioridad táctica. ¿Qué es lo que sucede en ese evento? Pues simple y sencillamente que todo esto que dicen es mentira y eso está demostrado y sin embargo jueces y magistrados no han tomado en cuenta esta situación. Hay una solicitud de una conferencia de prensa que se emite el día 17 de, de, de julio por la tarde, donde se invita a la conferencia que será dada, perdón, el día 16, invitando a la conferencia que será dada el día 17. Esa conferencia es transmitida e incluso en el canal de YouTube de el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Desde ese espacio de su canal, desde la presidencia, se da a conocer que ha caído los integrantes de la banda que fueron los autores del secuestro del joven Martí y de su asesinato. Y ahí, ante todos los medios de comunicación, Noé Robles Hernández reconoce haber participado en actos delincuenciales y haber estado siendo parte de este mecanismo de grupo delincuencial que produce el asesinato. ¿Cómo ven ustedes eso, Sósimo, José? Muy complicado, por supuesto que se trata, Adrián Ramírez, de un hecho muy indignante de cómo se estuvieron fabricando culpables y cómo se estuvieron violando de manera impune el debido proceso. Y solamente este es un caso. Tenemos un video precisamente al que ya te hacías referencia para que veamos cómo pues este tipo de montajes que además se realizaban con el contubernio de medios de comunicación llevaba a criminalizar a distintas personas. Y que pues ahora tenemos precisamente recordando estos videos que además están en redes sociales, pero vamos a ver, hicimos un extracto. Buenos días, agradecemos a todos su presencia. Para presidir esta conferencia se encuentra con nosotros el licenciado Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención, quien a continuación dará lectura a un boletín. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Me permitiría leer un boletín de prensa, posteriormente les mostraremos un video y ese será más o menos el formato y después entraremos a una sesión de preguntas y respuestas. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informa que el día de ayer en las inmediaciones de la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México, fueron liberadas 2 víctimas que encontraban privadas de su libertad desde el pasado 7 de julio y detenidos 2 integrantes de la banda conocido como los Petricholet, presuntos responsables del secuestro y muerte de los jóvenes de 14 y 16 años de edad, Fernando Martí y Antonio Equigua, respectivamente. La detención se logró en atención y seguimiento a una denuncia realizada en el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, lo que permitió implementar un operativo de vigilancia permanente en el domicilio de la calle Francisco Sarabia, número 39, esquina con Progreso, pueblo de Santa Cecilia de Tepetlapa, Xochimilco, lugar en el que se encontraban las víctimas y los 2 presuntos secuestradores que responden a los nombres de Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García, de 31 años de edad, que su función dentro de la banda era tanto la de custodiar, coordinar la logística del cautiverio, así como interceptar en algunas de sus víctimas y en algunos casos privar de la vida a algunas de estas. Pues ahí precisamente este personaje Cárdenas Palomino, pues presentando supuestamente a estos que les llaman secuestradores y violando, como decíamos, todo el debido proceso. Pero tenemos también otro video donde se habla específicamente de esta víctima de la cual hoy nos está presentando el caso Adrián Ramírez. Se habla de una mujer que participa. ¿Llegaste a ver en las noticias a la famosa comandante Lorena? Así es. ¿Y qué me dices de ella? Yo no la conozco. ¿No conoces a la comandante Lorena? No sé quién sea esa persona. ¿No la ubicas nunca ahí? No. ¿Ubicaste alguna mujer en el grupo? Sí, explico que en una ocasión vi una persona Una persona del sexo femenino.
Así es. Sí, ¿y qué características tenía? Es parecida, como blanca, Ajá. grande, pero no era una mujer atractiva o cosas así. La vi como 15 minutos y no me quedé a verla a ella específicamente. O sea, era blanca, no morena como Lorena. No era blanca, es blanca. Y era ya grande, no joven. Como unos 45. ¿No quieres comer algo? Seguro. Un panecito, una galleta, más agüita. Sí, jugo. ¿Ya Pues está está bien. No, espérate un poco. Bueno. ¿Cómo te sientes? Voy a quitar Mucho los micros. Mucho frío. A ver, Voy, ¿eh? Pásale. suerte, campeón. Listo, Sosimo. Lamentable, Adrián Ramírez, el tema pues que estamos tocando hoy. Finalmente, ¿qué podías concluir? Bueno, lo que podemos ver, incluso ahí está la ficha que publica la Fiscalía General de la República, la Policía Federal, y ahí dice detenido el 16 de julio. Ahí dice detenido el 16 de julio. Es decir, convalida lo que dice este Noé Robles Hernández. Y, sin embargo, los jueces no le dan valor, a pesar de que él declara ante los medios de comunicación, sin tener un abogado, sin haber una diligencia judicial, en esos montajes mediáticos. Ya sobre eso, ¿qué pruebas puede más saber si él mismo está confesando públicamente de que él cometió esos actos ilícitos? Pero no solo eso, en esa declaración que le toman a las 3 de la mañana, él confiesa 10 secuestros de alto impacto y da detalles pormenorizados. Insisto, ¿cómo pudieron los policías haber registrado todo eso? Es difícil. Y aquí, lamentablemente, al señor Martí, pues lo estuvieron engañando, incluso a él lo torturaron para que él grabara un video donde le reconociera al señor Martí que había él hecho el asesinato de su hijo. Esto estuvo acompañado de la señora Miranda Torres. Ellos en varias oportunidades lo vieron, e incluso a él lo estuvieron torturando dentro del penal del Altiplano mediante un mecanismo que yo llamo teletortura, porque instalaron un retén de Policía Federal afuera de la casa de su abuela y de sus hermanas, y entonces cada vez que ellos querían que él ampliara sus declaraciones, porque él tiene el récord, me parece que es el récord Guinness de declaraciones ministeriales, porque cada vez que necesitaban inculpar a alguien más, iban, lo entrevistaban previamente, lo amenazaban, informándole cómo estaba su familia, qué habían comido, incluso la señora le había ofrecido café a los que estaban de guardia, etcétera, etcétera, y con esas amenazas de hacerle daño a la familia, lograban que él siguiera señalando a personas. Entraban los policías, le mostraban fotografías y le dicen: mañana en la diligencia tú vas a presentar eso. Todo eso está registrado en el dictamen pericial, que en 188 páginas realizamos por el caso de Noé Robles Hernández. Y entonces él inculpó a una gran cantidad de personas. Cuando ya eso no les permitía actuar, ya no le era suficiente porque él estaba demasiado desgastado y quería incluso suicidarse, lo que hicieron fue sacarlo del penal del Altiplano, llevarlo primero a Santiaguito. Ahí no pudieron torturarlo y lo tuvieron que llevar al penal de Otumba. Ahí lo torturaron para que él aceptara otros cargos y también hacer ese video para el señor Martí. Después de ahí, ese día lo sacan del penal de Otumba, lo llevan a la fiscalía, a la PGR, e incluso en premio, porque había colaborado, le permiten comer con su familia ahí mismo en ese penal, para luego regresarlo y trasladarlo al penal del Altiplano.
¿Qué poder había para poderlo sacar y llevarlo a un penal de menos seguridad y luego llevarlo a la fiscalía y luego regresarlo? Pues hablamos del carácter de este contubernio de acciones que están encubiertas y enmascaradas. El caso de Noel Robles Hernández, si se logra acreditar que todo fue un montaje, que fue fabricado, como está acreditado en la verdad histórica, lamentablemente la verdad jurídica dista mucho de estar en concordancia con la verdad histórica, y eso ha mantenido en prisión a él y alrededor de 25 personas en estas grandes bandas que hicieron, porque la idea era, con detener a una persona, podrían resolver muchos expedientes donde ellos estaban administrando esos grupos delincuenciales y por lo tanto darles impunidad. Así que ahí está la información, ahí están los datos. Las causas penales están diversas en diferentes juzgados, algunos en la Ciudad de México, otros en el Fuero Federal, y a pesar de que se ha demostrado mediante el protocolo de Estambul y otras pruebas más en varios casos vinculados, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta por las autoridades y lamentablemente sigue esta secuela de daños por los frutos del árbol envenenado ante el secuestro del Poder Judicial por el poder mediático, que incluso generaba climas de linchamiento si algún juez intentaba o osaba enfrentarse al poder de este grupo. Recordemos incluso que la señora Miranda Torres había denunciado al presidente del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, de ese tamaño son los hechos. Y para terminar, decirles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no investigó y permitió que el caso se cerrara sin siquiera haberle acudido a atenderlo, y con una opinión del protocolo de Estambul sesgada, no elaborada de acuerdo a los estándares técnicos, sobre todo por la influencia que ellos tenían sobre todos los aparatos, tanto mediáticos, de Defensoría de Derechos Humanos, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Así es que en estos saldos del viejo régimen, el señor Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, que ya se encuentra preso también por la tortura de Israel Vallarta Cisneros, debe también ser enjuiciado por la tortura de Noel Robles Hernández y otras personas coacusadas, que iremos presentando estos trabajos en las próximas entregas. Muchas gracias, José, muchas gracias, Sósimo, y a la audiencia que está presente, pues que se pronuncie porque no haya más fraudes judiciales y porque no se castigue o se encubra a este narcoestado policíaco militar que actuó como delincuencia organizada y no solamente cometiendo delitos de servidores públicos, y por lo tanto puedan ser enjuiciados no solo en la justicia internacional, sino también en la justicia mexicana. Aquí hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que actúe en congruencia. Gracias.